Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar del miedo. Una servidora, Esperanza Sánchez. Y aquí Gabriel García Sáez. Bueno, ambos somos especialistas del método DIP e instructores en educación emocional. Y con estos Facebook Live en directo, pues queremos transmitiros la filosofía de la educación emocional Jaume Campos, que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de emociones. Y bueno, el tema de hoy es el miedo. A ver, que esto se me ha quedado parado. Vale. Hoy vamos a hablar del miedo, vamos a responder algunas preguntas. ¿Se corta, Gaby, o se me oye bien? No, no, bien, bien. Ah, es que se para la imagen. Bueno, No, será tuyo, tu ordenador o algo, pero se ve bien. vale, ok. Bueno, pues entonces os invitamos a los que nos vayáis a ver en directo, que compartáis vuestras preguntas, que los comentarios que tengáis, las dudas, que las escribáis en los comentarios y así podemos interactuar con vosotros directamente. Pero además tenemos algunas preguntas que nos han hecho en las conferencias que hemos hecho anteriormente y tenemos algunas preguntas pendientes de responder con respecto al miedo. Así es que vamos a ir intercambiando preguntas y los comentarios que nos dejéis vosotros. Eh, bueno, antes de responder a las preguntas, podríamos hacer una pequeña introducción. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que yo comentaba aquí al compartir el evento eran tres preguntas que nos podríais también responder a los que nos vayáis viendo. ¿Sientes que el miedo te paraliza? ¿Crees que si no sintieras miedo serías más feliz o más capaz de lograr tus objetivos? ¿Y qué haces cuando sientes miedo? Podemos empezar, por ejemplo, por la primera. ¿Sientes que el miedo te paraliza? ¿Qué opinas, Gaby, sobre esto que está tan extendido, ¿no? La reacción que solemos tener ante el miedo, que normalmente nos paraliza y nos bloquea. Bueno, el tema del miedo es es un tema muy extenso porque hay muchos tipos de miedo. Es como a veces no es tal cual como miedo a qué, ¿no? Y, y yo lo primero que definiría es que hay como dos tipos de miedos. El miedo a algo que es real, o sea, que existe, que está ahí. Miedo a, pues no sé, a que vas por la calle y te roban. O miedo a la oscuridad, que vas por una zona oscura. Miedo al fuego, miedo a las alturas. Miedo a cosas reales, ¿no? Uh -huh. Eh, y a partir de ahí luego está la consecuencia, que puede ser que te paralices o, o que venga como una sensación de tembleque, una sensación de inestabilidad, una sensación de como si no pudiera avanzar. Eh, el miedo se expresa físicamente, ¿no? Se nota físicamente y si ponemos atención en el miedo, lo notamos en el cuerpo. Eh, como he dicho, ¿no? Normalmente como ese tembleque, incluso si el miedo es muy intenso, lo notamos y se expresa así, ¿no? Empezamos a temblar, empezamos a... eh, cuando intentamos, de hecho, cuando decimos muchas veces eso de bucear en la emoción, bucear en lo que sentimos o en esa sensación, empezar a entrar en esa sensación, si dejamos, igual, al igual que la rabia se expresa más desde eh, como desde una expresión, de apretar los puños, fruncir el ceño, eh, y normalmente se expresa así, y de hecho, si ponemos un poco esta cara y empezamos a conectar un poco con la sensación de rabia, a lo Muy mejor a bien. veces nos puede ayudar, nos puede ayudar. Con el miedo, cuando entramos en el miedo y empezamos a bucear ahí, la sensación tira más a otra expresión, ¿no? Que es que te paralizas, que tiemblas, que te cuesta avanzar, que es como si algo te impide y te deja ahí quieto, ¿no? Y luego también señalar la parte del miedo irreal. Hay también muchos miedos
que son reales en cuanto a la sensación, son reales en cuanto a la emoción que está surgiendo. O sea, no quiere decir que no, es que tú no sientes miedo, porque es que esto no tiene sentido. O sea, vamos a ver, te han contado un cuento y tú te lo estás creyendo, ¿no? Vale, pero no quiere decir que la sensación de miedo no sea real. Yo siento miedo, pero de lo que tengo miedo es irreal. E incluso yo puedo pensar que es algo real, pero la realidad final es que es algo irreal. Me viene a la cabeza cosas... entre los niños es muy fácil, ¿no? Esto. O sea, es fácil, los niños conectan muy fácilmente con la imaginación, con la creación, con todo eso con todo ese mundo imaginativo, ¿no? Los adultos también. Lo que pasa que según vamos aprendiendo a lo largo de los años, pues muchas veces empezamos a cortar en todo ese mundo creativo, imaginativo. Muchas veces cuando a un niño le contamos algo, ¿no? Un cuento, ellos lo están viviendo, están entrando en ese mundo. Y pueden llegar a sentir miedo, o a sentir vértigo, o a sentir... Y están conectando con el miedo, o sea, realmente lo sienten, no es algo imaginado, pero es parte de una realidad, o sea, de algo imaginado o que por una creencia, una forma de pensar, hemos llegado a ese punto. Entonces, a partir de ahí surge esa sensación de paralizar, pero la comprensión, una vez empiezas a indagar, a entrar ahí, a bucear en esa sensación de paralización, de no poder avanzar, de, de que mejor me quedo quieto porque no sé qué va a venir, puede que me pase algo. Lo que hay detrás es algo irreal, pero el entenderlo desde aquí da igual. Cuando empiezas a entrar en la emoción, te das cuenta que al final, que detrás de esa sábana, del fantasma que veías ahí, pues no había nada, ¿no? Era un perchero. Entonces, al quitar la sábana ves el perchero y te das cuenta que esto no es real. Claro, eso es muy interesante porque muchas veces cuando decimos, va, pero como dices tú, eso no es real, nos queremos autoconvencer, ¿no? De que no tiene sentido el miedo y creemos que así lo vamos a quitar o incluso nos sentimos mal por sentir miedo por algo que es irreal. Pero lo interesante aquí es que si tú lo sientes, te está mostrando que tienes que trabajar en algo, más allá de que tenga una razón real o no. Entonces, eso es súper importante, porque además también nos han enseñado a que el miedo, pues hay que sobrepasarlo, hay que vencerlo, hay que pasar por encima, hay que enfrentarse al miedo. Te dicen que cuando lo enfrentas el miedo desaparece. Y no es que no sea real, es verdad que tú a veces, pues si tienes miedo a hablar en público, cuando te subes, el miedo ya desaparece porque es como ya has pasado la barrera y a lo mejor sientes otra emoción, pero vale, parece como que lo has conseguido. Pero ¿qué pasa ahí? Que como no has trabajado en el miedo, cada vez que vuelvas a repetir la acción, a subirte a un escenario, ese miedo va a volver a aparecer. Entonces, de ahí la importancia de darle valor a lo que estás sintiendo, aunque parezca que no tenga un fundamento, y que puedas entrar ahí y entenderlo y poder gestionarlo para poder aprender de ese miedo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando estabas hablando me estaba acordando, por ejemplo, el tema de la gente que toca en escenarios o que los músicos, los artistas, ese tema que habías comentado. Eh, yo, por ejemplo, pues de pequeño pues empecé a tocar el saxofón, ¿no? Entonces, pues eso, en algún momento tocas en un escenario y estás ahí con un público, con gente. La sensación de ese momento, yo recuerdo el subirme ahí y la sensación de bombear el corazón es como un miedo de, pues me va a salir bien, me va a salir mal. Eh, ahí hay otro miedo, aparte, eh, que es dentro de esa posibilidad. No sé qué puede pasar, pero tengo miedo a que salga mal, ¿no? Por ejemplo, o tengo miedo a que me salga de una manera que no espero. Eh, ahí, claro, yo, por ejemplo, intentaba respirar, ¿no?
Claro, no sabes, tienes 11 años y dices, pues, yo qué sé, no sé qué me está pasando. Voy a respirar a ver si se me pasa esto. ¿Me está dando un ataque al corazón o qué pasa? Claro, tú interpretas, ¿no? Y realmente eso no sirve para nada. Lo único que puede hacer es que tú, al respirar de una manera o de otra, pues las pulsaciones bajen por tu forma de respirar. Pero cuando vuelvo a subir al escenario, me vuelve a pasar otra vez lo mismo. Y si yo hago otras técnicas en las que yo intente calmarme antes de entrar, me predispongo, me lo preparo mucho, o sea, hay muchísimas formas, ¿no? O sea, de hecho, la gente, pues mira, tómate una tila que eso te va a ayudar, te vas a relajar. Y entonces el miedo ese que tienes cuando vas a entrar en el escenario, pues va a ser menor. Respira hondo, da 10 respiraciones. Eh, mm, Practica mucho para que lo tengas tan trabajado que cuando entres, pues no te cueste. Y ese miedo baja. Pero ¿qué pasa con todo esto? Son técnicas que no conectan con la emoción, no conectan con la sensación. Lo único que es que yo siento el miedo, ya sea real o irreal, o desde mi creencia, y, y el miedo está ahí. Eso es mi realidad. O sea, mi realidad emocional es que el miedo está ahí. Y cuando yo entro ahí, yo siento que el corazón empieza a ir mucho más fuerte, que la respiración se empieza a cerrar aquí como en el pecho, en la garganta, y que no sé qué me pasa, que siento un poco de ahogo, ¿no? Y casi mejor me quedo atrás y no salgo. Esa sensación de miedo, ¿no? Mejor me quedo atrás y no salgo. Como eso es lo que decías de la paralización. ¿Yo he gestionado ahí algo? No. ¿Me ha servido para bajar las pulsaciones? Sí. ¿Me ha servido para saberme mejor la canción? Sí. ¿Puede que en el momento toque la canción bien, mal? Bueno, a lo mejor la toco mejor, o depende si me bloqueo totalmente, no la toco. He entrado en la emoción y eso lo he entendido y por sí solo a la próxima vez que entre la sensación será distinta. No. Si yo entro ahí y empiezo a bucear, claro, cuando eres pequeño, si estás con otras personas y te indican y te acompañan te ayudan a ver cómo, porque además los niños, el miedo o cualquier otra cosa, o sea, no les cuesta tanto entrar ahí. Bucear, o sea, cuando hablamos de bucear en la emoción, bucear en la sensación, partir de esa sensación, el miedo va, la paralización va, entramos por ahí. A los niños no les cuesta nada. Es increíble que no les cuesta nada. Entonces el concepto ese mental de, a ver, pero explícamelo, ¿no? ¿Dónde está la sensación? El niño entra y enseguida puede gestionar si tú le das los pasos. Lo que pasa es que normalmente los propios adultos no gestionamos nuestros miedos y al final lo que ocurre es que pues tenemos todas esas consecuencias que se nos van amontonando, que intentamos con mil técnicas y que no nos sirven para nada. O sea, nos sirven para algo, pero emocionalmente, desde el punto de vista emocional, no nos sirven para nada. Claro, porque es como si solo nos importara el objetivo, o sea, eso que queremos hacer, hacerlo, hacerlo lo mejor posible y quitar el miedo. Es como que el miedo me está entorpeciendo, va a hacer que me salga mal porque estoy nerviosa, entonces lo único que queremos es quitar el miedo porque parece que es algo malo y me hace sentir mal. Entonces no nos han enseñado que en el miedo hay un aprendizaje, o sea, si se da el miedo es porque algo o un conflicto emocional o una creencia o lo que sea, hay algo dentro de ti que te está indicando que hay que trabajarlo. Entonces, si nos enfocamos solo en el resultado, en el objetivo, en que yo haga la exposición bien, bueno, pues recurrimos a técnicas que pueden ser valiosas momentáneamente, pero nos damos cuenta de que cada vez que lo repetimos se vuelve a dar. Y lo interesante es darnos cuenta de, como digo, lo que acabas de decir, ¿no? Que tenemos la oportunidad de darle valor al miedo ese que estamos sintiendo, porque de ahí vamos a aprender algo que nos está bloqueando, que no solo nos bloquea en esa situación, por ejemplo, cuando decías tú de salir a tocar el saxo, sino que nos estará bloqueando en muchas otras situaciones de nuestra vida.
Y el poder entrar y gestionar correctamente ese miedo nos va a permitir conocernos mejor, desarrollar una mejor seguridad, mejor confianza para cualquier otra cosa que hagamos y estamos como cogiendo las riendas de nuestra vida. Y estamos además trabajando en el fondo para que después el resultado sea más vale, voy a conseguir hacer eso mejor, pero no con algo temporal. Es que también hay algo muy extendido y es que la gente dice, pero ¿para qué me voy a meter al miedo? ¿Para qué me voy a meter ahí al miedo o a otras emociones? ¿No? Es como que no se entiende para qué meterse ahí a remover, qué necesidad. Si la gente lo que quiere es quitar esa emoción y estar bien. Que yo cuando al principio escuchaba esto de Jaume decía, pues claro, si es normal, ¿no? Todos queremos estar bien. Y no terminaba de entender la importancia de lo que tú decías al principio, esa es tu realidad, estás teniendo miedo. Entonces, si tú la apartas, es como si estuvieras diciendo que yo, lo que siento yo no es importante. Yo, al final, no soy importante. Entonces, sí, eres importante y además es que cuando entres ahí, lo gestiones correctamente, va a desaparecer ese miedo, va a cambiar y te va a permitir no solo hacer lo que quieres hacer de una forma bien, como tú quieres hacerlo, sino además lo vas a disfrutar. Porque cuando lo hacemos desde el miedo tampoco lo estamos disfrutando, ni hemos aprendido qué nos está bloqueando y bueno, nos vamos como a trabajar desde la superficie, ¿no? Así es que bueno, ya veis que hay un Iba, mundo muy interesante dentro del miedo. iba a comentar algo más. Es que el miedo tiene mucho, bueno, todas las emociones tienen mucho de lo que hablar. El tema del miedo, al final, es importante mencionar que es una emoción adaptativa. O sea, eh, nosotros sentimos miedo ante, o sea, vamos a ponernos en la situación, en el típico ejemplo, ¿no? ¿Para qué nos sirve el miedo? Yo estoy en una situación, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos, pues, miles de años atrás, ¿no? Y vivimos en bosques, en zonas más de campo, y hay animales salvajes que, pues, te pueden atacar, y, y ante esas situaciones, pues surge miedo, pero el miedo es para que tú puedas adaptarte a la realidad de lo que está ocurriendo, te puedas esconder o te puedas enfrentar o dependiendo de ese momento hay una sensación de alerta y ante esa sensación de alerta, pues aunque surgen sensaciones y esas emociones entre las que pueda estar el miedo, eh, tú a partir de ahí es como una alarma, ¿no? Que te salta y a partir de ahí pues o te escapas o te subes a un... eh, ¿qué es lo que pasa? Claro, dentro del miedo no solamente está el miedo, sino todo lo que estaba hablando, ¿no? Pues la sensación o puede que esté de incapacidad, ¿no? De no puedo con esto o de cerrarse totalmente como si te pusiese una armadura alrededor, ¿no? Como de defensa total y te cierras al mundo, ¿no? Entonces es como si tu cuerpo se cerrara. De hecho, muchas veces la posición del miedo, ¿no? Es como cerrarse. Eh, y, y todo eso, pues al final, eh, todo eso es una respuesta que es adaptativa, o sea, a lo que está surgiendo en ese momento. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que nosotros no tenemos esa situación normalmente. Tenemos situaciones en las que puede haber miedo, como estaba hablando, robos, atracos, situaciones así más fuertes, que también es adaptativo, ¿no? A la sociedad de hoy. Pero el miedo surge, pues eso, en un concierto, surge cuando voy a hacer una reunión, cuando voy a hacer eh, mm, una fiesta o a lo mejor tengo miedo a que va a venir alguien que me da, o a una persona en particular que no la conozco, que me da miedo o su aspecto. Entonces el miedo empieza a surgir y esa parte adaptativa realmente no es necesaria. Porque en muchos momentos sí lo es, pero en otros momentos no lo es. Sentimos todo eso y lo que hacemos es distanciarnos de eso, no entenderlo, no quiero sentir ese miedo y nos perdemos la oportunidad de aprender de ese miedo y ver qué es lo que hay detrás. Entonces, si yo me pierdo esa oportunidad, cada vez que entre haga un concierto, cada vez que me vaya a entrar en una reunión, en una fiesta,
voy a sentir ese miedo. Y habrá veces que no lo pueda evitar. Habrá veces que lo evite y seguirá el miedo y me iré, respiro un poco y a ver si se me pasa. Y otras veces no lo podré evitar y a lo mejor el miedo pues me lleva por delante y esa parte adaptativa pues sin que tenga que ser, sin que tenga que estar ahí, me está generando unos cambios y físicos de la respiración, de que en ese momento yo no los quiero, pero por mucho que lo evite, va a seguir ahí. Y nos perdemos eso, esa parte de aprender y una vez se aprende, eh, ese miedo no tiene sentido. O sea, lo que digo, quitas quitas la venda o quitas levantas la sábana y ya te das cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Lo entiendes mejor. Lo entiendes mejor, pero no estoy hablando de la mente. Claro, lo entiendes mejor emocionalmente. Te entiendes mejor a ti, qué es lo que te pasa a ti en esa situación con ese miedo, en ese momento. No, vale, es que lo que tengo que entender es que esta persona que veo yo ahí, una persona grande, tiene ahí un abrigo raro, no sé, da un poco de yuyu, un poco de miedo. No me voy a acercar, me cambio de acera. Bueno, te puede servir, pero y en otros momentos lo mismo te estás perdiendo una buena oportunidad de conocer a alguien o de... pues entonces, no, voy para allá y tiro desde la mente, ¿no? Y me acerco a esta persona. No, porque tampoco, también está el punto de personas contrafóbicas, ¿no? Hay gente que dicen, eh, vale, ahí está el miedo, ahí está el toro, ¿no? Aquí en España se podría tirar mucho desde ahí. En Latinoamérica también tienen el tema del toro. Eh, ahí está el toro. Y tú dices, bueno, si alguna vez alguien ha visto un toro a unos metros, es impresionante, o sea, es gigante y la respiración y todo, o sea, eso sí que es que estar ahí delante a mí me alucina la gente que se pone delante de un toro en cuanto al miedo, porque es que ahí tiene que haber miedo, pero ¿qué es lo que hay ahí también? Ese punto contrafóbico, ¿no? Yo tengo miedo a quemarme los pies, a pasar las brasas, y lo que hago, respiro un par de veces, conecto con la rabia y tiro para adelante. Utilizo una emoción que es la rabia, para poder pasar un poco el miedo por encima. ¿Se quita o sea, en ese momento el miedo ha desaparecido? No, el miedo está ahí, la rabia la he utilizado para pasar por encima o sea, la rabia la he utilizado para pasar por encima y no intentar no sentirla. Tengo miedo a la oscuridad, salgo ahí y me doy una vuelta a la oscuridad, todo oscuras. Que esto no pasa nada, lo supero yo esto lo supero. Tengo miedo a un animal, bueno, pues me acerco y que me lo pongan aquí, una araña, y ya se me quitará. Uf, qué repelús, venga, respira un poco. ¿Estamos conectando con el miedo? ¿Estamos superándolo? No, no se supera, sí, no hay manera de superarlo. Me subo a un edificio, me da miedo, asómate un poco y aguanta. Que no hay manera. Que podrás hacerlo, si lo vas a hacer, y utilizas tu rabia y utilizas todo lo que tú necesites y los discursos que tú quieras, pero el miedo sigue ahí y no entiendes por qué está el miedo y no te entiendes a ti mismo, ni te acercas a tu parte emocional más tierna, de qué es lo que pasa a esa parte emocional más tierna que tiene miedo. Es que la parte emocional más tierna, la vulnerabilidad, nos da miedo, Sí. literalmente. Y además, como la rechazamos, ¿no? Es como, no, hay que ser fuerte y valiente porque eso es lo que la sociedad premia, ¿no? Mm. Bueno, queremos recordaros que mañana estamos en Madrid y tenemos la conferencia gratis ¿Qué hago con lo que siento? Porque precisamente, bueno, la otra pregunta que comentábamos era ¿qué haces cuando sientes miedo? Y como estamos viendo, pues normalmente reaccionamos o, perdón, creemos que gestionamos o controlamos más bien, ¿no? El miedo y lo único que conseguimos es esconderlo y que vuelva a aparecer una y otra vez. Y entonces es cuando decimos o no entendemos por qué se repitan las mismas situaciones. Luego incluso el miedo se puede convertir en ansiedad, en angustia y en un montón de otras emociones, perdón, que parece como que
al final tenemos un caos emocional que no sabemos ni qué pasa ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a compartir el enlace para que os apuntéis a la conferencia de mañana y además Gaby, habla tú de los talleres del sábado, que no puedo. Sí, además tenemos unos talleres para trabajar todo, o sea, toda esta gestión, ¿no? De las emociones. Cuando estamos hablando o sea, de todo esto que estamos hablando, de entrar en la sensación, conectar, dónde lo sientes, bucear en la emoción, partir de la sensación, a ver qué emoción hay detrás. Eh, Todo eso es así la parte más teórica contada un poco hablada, ¿no? Pero, pero no tiene nada que ver leerte un libro o escribir ahí unas cuantas palabras o hacerte unas marcas ahora mismo que alguien que esté escuchando y decir, pues, a ver, me voy a escribir esto y lo aplico. Pero ¿desde dónde lo estás aplicando? Desde la parte mental. Pues desde la parte mental no vas a hacer nada. ¿Sabes acceder a tu mundo emocional? Yo he aprendido a acceder a mi mundo emocional acompañado. Acompañado de Jaume Campos. No quiere decir que tenga que ser Jaume Campos el que tenga que estar ahí con todo el mundo. Somos muchas personas en el mundo y hay personas formadas por Jaume Campos, entre los que estamos Esperanza y yo, y igual que a nosotros nos han acompañado, nosotros podemos acompañar a otros. Nosotros u otros especialistas, ¿no? U otros instructores de educación emocional Jaume Campos. Eh, con esto no quiere decir, no, es que no hay manera de salir de ahí sin estar acompañado. Eh, sí que hay manera, ¿no? Ahí está la experiencia de Jaume. Jaume ha tenido otras personas que le han acompañado, pero su trabajo, el que estamos haciendo nosotros ahora, el estar ahí 35 años, eh, pues haciendo sesiones, probando, él ha probado también muchas cosas, igual que Esperanza y yo, pues el coach por parte de Esperanza o yo la terapia gestal. eh, Quiere decir, o sea, no quiere decir que pues hayamos visto una cosa y digamos, bueno, a partir de aquí es que esto es lo que es. No, hemos probado otras cosas, hemos visto. Eh, Nos hemos formado en otras cosas. Esperanza en unas cosas, yo en otras. Jaume también estuvo en sus tiempos haciendo otras formaciones, otras experiencias que remueven las emociones mucho, pero que luego cuando quieres entrar ahí no sabes exactamente. Es remover lo que estamos acostumbrados, muchas veces remover un poco, se enturbia el agua, vemos algo ahí en ese mundo turbio y ahí sacamos algo, ¿no? Y creo que va por ahí, creo, porque creo, claro, creo desde la mente. Ahora, si tú entras ahí al mundo emocional y empiezas a entender desde ahí, desde lo que realmente sientes, pues entonces ahí, desde ahí sí que puedes gestionar. Claro, y hay mucha gente, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eh, para eso tenemos los talleres. Es que no son, o sea, no son talleres súper largos. O sea, de hecho es que es un taller bastante corto, pero está muy concentrado en cuanto son 16 horas, son tres talleres, uno de 4, otro de 4 y otro de 8. Y en esos tres talleres, básicamente, partimos desde cero. O sea, estamos acostumbrados a hacer técnicas, vamos a aprender la técnica de los 5 minutos, la técnica de las respiraciones, una técnica del yoga, la técnica de meditación, mindfulness, que sí, que ayuda, que está muy bien para ciertas cosas, que yo no estoy diciendo que no. Pero si tú quieres gestionar las emociones, no gestionar tus consecuencias de las emociones, entonces tienes que entrar en la emoción y la manera de entrar es lo que enseñamos en estos talleres. Y, y, y partimos desde cero. O sea, si es miedo, como estamos hablando de hoy,
pues entra el miedo. Y si no es el miedo, porque el miedo a veces es una sensación de un pico, ¿no? Que noto el miedo y luego parece que se ha ido. Pero no se ha ido, está ahí. Todo esto lo hablamos. ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo son los sentimientos? ¿Qué pasa cuando entramos y lo practicamos y entramos ahí y acompañados? Y si alguien se sofoca, se siente ansiedad, estamos nosotros ahí. Somos especialistas del método DIP. O sea, trabajamos con personas directamente. Hacemos esto en nuestro día a día. O sea, no va a ser como si tú aprendes del tema de incendios con bomberos ahí, con el traje, vas preparado y te dicen, mira, ponte el traje, échate esto, no te preocupes, vas conmigo, te cogen de la mano, te dan así una palma y te dicen, tú tranquilo que estoy aquí a tu lado. Y empiezas a entrar y te enseñan, pues fíjate esto. El fuego se reacciona de esta manera, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y cuando entras con ellos, pues tienes más confianza y si en algún momento te pasa algo en concreto, ellos ya lo han pasado, ya han entrado por ahí. Eso es de lo que estamos hablando, de esa parte emocional que desde ese trabajo nuestro, porque nosotros ya también llevamos mucho trabajo emocional dentro. O sea, no quiere decir que hayamos aprendido un curso de unas cuantas horas y ahora aquí estemos hablando, ¿no? Llevamos un trabajo de muchas sesiones, de mucho mirar, de mucho entrar en las emociones y todo ese hábito lo tenemos muy trabajado. Eso es lo que vais a aprender, hacer lo que nosotros hacemos, si es que no va más allá. Realmente emocionalmente es muy sencillo. Y cuando hablamos aquí de toda esa sencillez, pues claro, surge esa pregunta, pero vale, pues si yo ya siento, pero eso, bueno, ¿y qué? Pero sientes el qué, sientes esas consecuencias, la ansiedad, y luego ¿qué haces con eso? ¿Y qué es lo que hay más profundo? Porque a lo mejor nos quedamos en la superficie. No, siento ansiedad, vale, pero ¿y qué provoca esa ansiedad? Porque esa no es la primera. No, pues tengo miedo y entonces en ese momento yo intento no tener miedo y noto luego ansiedad, ¿vale? Pues ya has visto que hay un miedo detrás de la ansiedad. O sea, la ansiedad está por aquí. El miedo parece que está siguiente. Pero si tiras un poquito más para abajo, si entras ahí un poco más, empiezas a entender otras cosas. Va, ¿y cómo entras en eso? No, es que yo me pongo muy mal con el miedo. Pues por eso estamos nosotros, por eso estamos Esperanza y yo. Vamos a estar ahí mano a mano. Entonces, esa parte de miedo, de qué me va a pasar, de no quiero volver a entrar ahí, porque eso es lo que viene con el miedo. Yo no quiero volver a sentir esto. No quiero, he estado muy mal en mi vida y yo no quiero volver a entrar ahí. Eso le pasa a mucha gente. Gente que ha tenido depresiones, gente que ha pasado por duelos que no han terminado de cerrarlos y es algo pues, muy fuerte. Y no quieren, no tienen, porque es muy desagradable el sentir siempre la sensación tan fuerte cada vez que eso vuelve, porque como no he gestionado nada desde que ocurrió, que eso es lo que pasa, como no he gestionado nada, cada vez que vuelve esa sensación, vuelve con la misma intensidad, a veces, como si lo estuviese viviendo en ese momento. Y yo no quiero entrar ahí. Claro, pero de lo que estamos hablando es que cuando empiezas a entrar ahí, y nosotros estaríamos al lado, y nosotros hemos gestionado cosas fuertes y también cosas más ligeras, porque al final vas entrando y a veces no entras ahí a la profundidad total y no pasa nada por no entrar ahí. Pero según vas gestionando, te vas dando cuenta que el cambio sí que es posible, que ese miedo que había empieza a aclararse, empiezas a ver qué es lo que había detrás. Entonces, bueno, estamos aquí para quien quiera. Los grupos son muy pequeños porque queremos poder trabajar con vosotros. O sea, no estamos hablando de daros un curso, de daros algo, de pasaros por internet, por email o por lo que sea un curso, que no estamos hablando de eso, que estamos hablando de trabajar con vosotros, mano a mano, de entrar contigo, que sientes
el miedo, que lo siento aquí y que cada vez que quiero entrar ahí me siento incapaz y paralizado y no tengo ganas de entrar ahí. Pues si es eso, yo estoy a tu lado y Esperanza también y vamos a entrar ahí y a entenderlo. Y tú vas a entenderlo, no nosotros. Nosotros entenderemos todo lo que está ocurriendo, sí, pero el que tiene que entenderlo eres tú. Entonces, o sea, no se trata de estar vendiendo nada. O sea, o sea, yo desde toda mi sinceridad estoy compartiendo esto porque es que realmente siento que es el camino. O sea, lo siento porque lo he vivido en mí y he visto como un montón de personas lo han vivido también. Y yo tengo ganas de que otras personas encuentren eso. Realmente el curso no es, o sea, no es nada caro. De hecho, hay mucha gente que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la trampa? No puede ser tan bueno y tan barato. Pues es Sí. que el interés es trabajarlo, es compartirlo. De hecho, fíjate, aquí hay una persona que nos decía, siento un miedo muy grande que me mantiene en mi casa y no salgo de ella con la seguridad de antes y prefiero continuar así, ya me estoy desesperando. Aunque ocupo mi tiempo en tomar estos talleres para mejorar, solo acumulo conocimientos que no pongo en práctica. Claro, primero esta última parte, ¿no? En la que ocupo mi tiempo en talleres que no pongo en práctica. ¿Por qué? Porque nos han transmitido una teoría que después nosotros intentamos aplicar, pero no funciona. Es como si te dan las instrucciones para montar en bicicleta, pero te digo la teoría y después tú en casa te montas a ver cómo se te da, ¿no? Entonces, pues tienes miedo a subirte a la bicicleta, si te subes te caes, después ya no lo vuelves a intentar. Entonces, no se trata de eso y de hecho es lo que está diciendo Gaby. Los talleres que hacemos nosotros son básicamente prácticos y estamos ahí acompañándoos para que todo esto que estamos transmitiendo aquí, sí, desde la teoría, pues se convierte en una experiencia, porque si no es muy difícil entenderlo. Y de hecho, pues a veces la gente no termina de entender conceptos que compartimos. De hecho, a mí me pasaba al principio que tampoco entendía lo que se me explicaba porque es una experiencia. Es como explicarte a qué sabe el chocolate o a qué sabe el mango. Es que si no lo has probado no lo vas a entender. Entonces, eso es lo que sucede, lo que esta persona nos transmite cuando me doy cuenta de que no lo consigo poner en práctica o que las cosas no cambian, es porque no he tenido un aprendizaje desde la experiencia y lo he interiorizado. Y después, sobre la primera parte, que dice, siento miedo muy grande que me mantiene en mi casa y no salgo de ella con la seguridad de antes y prefiero continuar así. Claro, ¿qué está sucediendo? Precisamente lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Algo me siento que me amenaza afuera y como no me voy como a escapo, o sea, busco la solución para no sentir el miedo. Es decir, me refugio en mi casa donde yo me siento segura y evito salir. Claro, esto ya se convierte en un problema porque te empiezas a desesperar, te das cuenta de que así no puedes continuar, que si sales no te sientes tan segura como antes. Claro, ahí un comportamiento evitativo, ¿no? No quiero sentir esa inseguridad que siento cuando salgo a la calle. No sé por qué, o a lo mejor sí lo sé, probablemente no lo sé, porque si lo supiera, pues no estaría pasando, pero algo está sucediendo ahí fuera, entonces evito sentirlo, evito salir y me mantengo en mi casa. Claro, es lo que decíamos, estás yendo por el camino de la huida o tal vez alguien te dice, venga, si eso son tonterías, va, sal, o yo salgo contigo y te acompaño y entonces lo consigues, pero no estás aprendiendo. Incluso te puedes estar desesperando y sintiéndote mal contigo misma o contigo mismo porque claro, es como si fueras un bicho raro, ¿no? Es que, claro, esto no es normal, esto es un problema. La gente normalmente sí que sale a la calle y empezamos a vernos como diferentes al resto de la sociedad, como una persona diferente. O sea, si, por ejemplo, lo que me mantiene en casa es el miedo a sentirme rechazada por la gente, pues con esto todavía lo incremento más, porque creo que soy un bicho raro, ¿no?
Entonces, imagínate o imaginaros la importancia de poder entrar en esas emociones que se están sintiendo, tanto la desesperación que ya empieza a aparecer, como la falta de seguridad para salir de casa. Todo eso es donde hay que empezar a trabajar para poder entender cuál es el fondo realmente, porque eso es la forma en cómo se expresa algo, algún conflicto o esas emociones no gestionadas que están dentro de nosotros y se expresan de esta forma, pero el problema no es no salir a la calle o no sentirme segura cuando salgo a la calle. No el problema, sino el conflicto está mucho más en el fondo y para eso hay que entrar ahí. Y no valen pues las técnicas o evitar eso que parece que es un problema, ¿no? Así es que, bueno, ahí hace falta pues entrar y hacer ese trabajo. Después hay otra persona que nos dice, estoy obsesionada con casarme con mi novio, pero él, aunque diga que desea lo mismo y sobre todo que me quiere, aplaza el plan para cuando tengamos más dinero. A mí no me importa tener una gran boda, solo deseo casarme y que sea él mi marido. Ahora mismo él está sufriendo una depresión y yo no puedo volver a hablarle del tema porque veo que no es el momento. ¿Qué opinas, Gaby? Bueno, yo estaba planteándome si había miedo realmente ahí, como llevándolo al tema del que estábamos hablando, ¿no? Uh -huh. Em, El miedo a que no se case conmigo. porque claro, esa parte de... O sea, faltaría un poco más de información, aunque está muy explicado, pero en cuanto a si ahí viene más del miedo o, o la creencia, ¿no? De las cosas tienen que ser de una manera, porque en mi familia las he vivido así, y entonces, pues, desde ahí intento, pues, vivir las cosas como yo las he aprendido, ¿no? Y desde ahí yo puedo sentirme, pues, que a lo mejor no me quieren, que como no está entrando en mi mundo, pues no me entiende, me gustaría que las cosas fuesen diferentes, ¿no? Y desde ahí empiezan a surgir emociones diferentes, ¿no? Eh, pero el tema del miedo, habría que ver si hay ahí realmente un miedo a algo, ¿no? A que no me quieran o a que lo que yo espero no salga, que yo espero que la vida sea así, de esta manera, o como la he vivido, o como mi familia, como yo lo he visto con mis padres, o con mis abuelos, o mi familia, ¿no? Y tengo miedo a que eso no sea así. Y desde ahí, pues, aunque la otra persona mm, se esfuerce o te diga que te quiere o haga por hacerte entender que pues que sí que está contigo, ¿no? Yo lo que a lo mejor tiraría más al eso no te sirve. Necesitas que eso que has vivido se haga real, se ponga se haga firme, ¿no? Eh, y bueno, en la parte al final de la parte de la depresión que tiene, o sea, que por la que está pasando, eh, eso es otra cosa. O sea, la parte de tu sensación sería más lo que tú sientes en relación a tu novio, que a lo mejor tú no puedes yo tiraría más por la incapacidad o por lo que tú quieres que sea, que la realidad sea de otra manera o, o piensas que debería ser de otra manera y quieres llegar ahí, ¿no? Es ese punto de dónde estoy y dónde quiero llegar. Y, y para eso, pues intento que la otra persona, pues claro, esto es un proyecto de dos, no, entonces hay cosas que las hacemos solos y queremos llegar a un punto y nos forzamos a nosotros mismos y tiramos e intentamos salir de donde estamos para llegar al otro lado. Pero tú, ¿qué es lo que sientes aquí, ahora, donde estás, con lo que tienes? Con tu novio, con la depresión. Entonces, yo trabajaría desde ahí. ¿Qué es lo que sientes ahí?
Cuando te vas a yo quiero casarme, quiero hacer esto, pero no puedo, ¿vale? Pues entonces será la sensación de incapacidad. O el miedo a que no me quiera. El miedo a que esto será real o no real. ¿Estará mal por mi culpa? Como desde ahí, ¿no? También puede haber miedo ahí, ¿no? Pero sobre todo es qué es lo que te pasa a ti. Volvemos a eso, ¿no? ¿Qué sensaciones tengo? Si es incapacidad, si es miedo a que no me quieran, si es... Y a partir de ahí empezar a entrar en eso, ¿no? Para que puedas entenderte a ti. La otra persona tiene su parte a gestionar. Y tú podrás ayudar más o menos. Y aunque intentes ayudar, a veces servirá y otras veces no servirá. Porque tiene su propio camino a recorrer. Y su propio trabajo a entrar en la sensación, a identificar, a empezar a ver, a entender emocionalmente qué es lo que le está pasando. Pero eso es suyo, eso lo tiene que trabajar él. Y luego estás tú, qué es lo que te pasa a ti con todo eso, ¿no? Con lo que te he explicado hace un momento. Vamos con otra. Dice, a veces siento casi pánico a perder el tiempo. Por ejemplo, cuando entre amigos o familia hablando de cosas banales, repitiendo lo que yo considero las mismas tonterías una y otra vez. Y entonces siento que debería estar en otro sitio, haciendo otra cosa. No consigo relajarme, me invaden unas ganas terribles de salir corriendo y desconecto de la gente a la que se me supone vinculada. Luego me asiste la culpa por no haber estado realmente presente. Claro, pero fíjate, es como... tengo ganas de salir corriendo, pero no lo hago. Entonces es como... todo un caos interno, ¿no? Entre no quiero perder el tiempo, pero esta gente me está haciendo perder el tiempo, es como que la culpa es de los demás, ¿no? Ellos son los que están diciendo tonterías, pero yo soy la que me tengo que quedar aquí. Entonces, ¿qué me impide a mí irme o incluso cambiar el tema de la conversación o darle otro rumbo a eso? Porque, claro, la postura más cómoda, entre comillas, es que realmente es ese miedo a decir o a hacer algo que se salga del grupo, ¿no? Es como tengo que encajar aquí y entonces tengo que aceptar lo que se está hablando y tengo que mantenerme, porque si me voy, pues entonces ya van a hablar mal de mí o parece como que les estoy despreciando a ellos. Entonces prefiero callarme, me quedo aquí, parece que acepto la situación, pero internamente lo estoy sufriendo. Entonces hay que ver ahí cuál es el miedo a yo expresar lo que quiero o hacer lo que deseo, que me impide moverme de esa situación, marcharme. Y claro, aquí podríamos a lo mejor argumentar muchas razones, ¿no? Que digan, bueno, pero es que es una reunión familiar, no me puedo ir. O, bueno, estoy entre amigos, eso, entre amigos o familia, pues es como que no está bien visto que me vaya. Pero esos son como los argumentos que nosotros cogemos para mantenernos donde estamos. Pero ahí lo importante es qué hace que yo me mantenga en esa situación. Y no son esas creencias de educación, sino más bien, como digo, vale, si yo me voy, ¿qué pasa? Que tengo miedo a que me rechacen, a que me critiquen o a estar sola y entonces mejor esto que nada. Por lo menos aquí, pues me siento acompañada, pero si me voy, entonces, ¿qué voy a hacer yo sola? Ahí hay como todo un trabajo que observar, ¿no? Y claro, luego dice, luego me asiste la culpa por no haber estado realmente presente. Al final, ese contraste entre son ellos los que están diciendo tonterías, no me voy, pero por otro lado, luego yo soy la que me siento mal porque no he estado atenta, pero no le estoy dando valor a esas sensaciones que tenía cuando estaba en el lugar de que no me parecía importante la conversación. Sin embargo, a posteriori me siento culpable
todo eso sucede cuando no nos estamos entendiendo y vemos más el comportamiento, ¿no? Es como que siento que estoy perdiendo el tiempo en ese momento, no me voy, pero después me siento mal por haberme quedado y encima no haber estado realmente presente. Hay una desconexión total de lo que estamos sintiendo y por lo tanto no tomamos una acción coherente. Al final, fijaros la distancia que hay entre lo que siento y lo que hago. Eso muestra pues el nivel de desconexión, ¿no? que podemos tener, que se debe a, pues, a los conflictos que tengamos, al miedo que se está moviendo ahí, a la incapacidad, pero eso es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Para que las acciones o los movimientos que generemos no sean desde la mente forzados o desde el miedo, sino que sea algo natural, que yo pueda expresarme tranquilamente en ese grupo de amigos y de familia, que pueda cambiar el rumbo de la conversación o que directamente me pueda levantar e ir o pueda decir, esto no me interesa, me voy. Pero bueno, todos los miedos que tenemos internos a que nos rechacen, a estar solos, a que nos critiquen, son los que nos mantienen ahí. Entonces, fijaros otra vez la importancia de entrar en esos miedos y trabajarlos para conocer realmente de dónde nacen, porque si no, entonces estamos siempre viviendo una vida en función de lo que los demás quieren, ¿no? Si los demás quieren hablar de tonterías, pues yo lo acepto y me quedo ahí. Pero entonces no vale lo que yo siento, no vale lo que yo quiero. Ahí, hasta ese punto nos puede llevar el mantenernos en el miedo sin trabajarlo. Y al final, perdón, dice, tengo casi miedo a perder el tiempo, casi, o sea, casi pánico a perder el tiempo. Por un lado siento que son los demás los que me están haciendo perder el tiempo, pero luego soy yo la que permito que eso se pase, que el tiempo pase en tonterías, porque soy yo la que no me levanto y me marcho de ahí. Sí, Gaby. Mm, no, un poco, como al hablar de todo esto y al escuchar todo esto, eh, me veía un poco ahí en la situación qué es lo que pasa, ¿no? En esas ocasiones cuando estás ahí y, y quieres estar ahí, quieres estar centrado en lo que estás viviendo, pero por alguna razón no estás. Esa es la realidad, que es lo que está ocurriendo, lo obvio, ¿no? Eh, pero ¿en qué estás centrado, ¿no? O sea, yo lo que diría es a qué te quieres ir, ¿no? También. O sea, qué es lo que... Porque luego me siento culpable de no haber estado ahí. Y cuando estás ahí, ¿en qué estabas? Eh, es como que le estamos dando prioridad a otra cosa. Y en ese momento, pues, evitamos estar ahí. Y de qué estamos huyendo, ¿no? Porque nos estamos yendo a otro sitio, pero ¿de qué estamos huyendo? ¿Cuál es la sensación? Sí. A ver, otra dice, he tenido situaciones en que el miedo me ha dominado será, o me ha impedido realizar alguna acción. Sí. Bueno, esto, o sea, básicamente el miedo, o sea, funciona muchas veces así, ¿no? Te incapacita, ¿no? Eh, entonces es común que ocurra esto, que sientas miedo por algo, estás en una situación y entonces en ese momento te invade, ¿no? Como estaba el ejemplo que estaba dando antes, ¿no? Del concierto u otras. Cuando estás ahí y sientes el miedo, pues te impide hacer lo que quieres hacer. Eh, es tan fuerte que la prioridad es el miedo. Claro, al evitar ese miedo, pues entonces no podemos entrar ahí y continuar. O sea, esa situación de incapacidad, de estar incapacitados, volverá a surgir. Eh, muchas veces ante esto, o sea, el tema es cuando yo siento esto, ¿qué es lo que hago? O cómo lo manejo, ¿no? ¿Cómo manejo el miedo? Porque yo quiero hacer algo y no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo dejo? ¿Me voy de ahí? ¿Lo evito? ¿Pienso en otra cosa, como estábamos hablando antes? ¿Me voy a pensar en la compra?
Me relajo, respiro un par de veces y me pongo a pensar en otra cosa. No, vamos a evitarlo. O, o intento decir, no, venga, que sí que puedes, tira para adelante, inténtalo un poco más fuerte, respira y aprieta un poco así y un poco saca la rabia esta y que sí que puedes, hombre. Es esa manera de afrontarlo, de manejar esa sensación del miedo. Entonces, desde ahí es cuando tú puedes empezar a entender qué es lo que haces con eso que sientes. Eh, si estás empujando, si empujas más, siento miedo y empujo más, pues entonces empieza a entrar ahí en ese no puedo permitirme sentir el miedo. Al final ocurre alguna cosa, o que nos vamos y huimos, o que nos dispersamos mentalmente y huimos mentalmente, nos vamos del sitio físicamente, o intentamos tirar para adelante, esforzarnos, apretar más e intentar que las cosas salgan sea como sea, ¿no? Pasando por encima de nosotros mismos. Pero no entendemos el miedo. Entonces, bueno, esto ocurre y es normal. Es que ocurre, que nos paralicemos, que no podamos hacer. Empujar no sirve para nada. O sea, lo único que, que nos puede ayudar es a posteriori, a lo mejor en ese momento no podemos, ¿vale? Pero sí que podemos volver a entrar en esa sensación, volver a conectar con esa sensación cuando estemos en casa, en un espacio que no estemos en terror, en pánico, que no nos sentamos paralizados, que podamos volver a sentir esa paralización o esa incapacidad, pero en otro espacio. Eso se puede hacer, eso sí que lo podemos hacer. Hay cosas que no podemos gestionar en ese momento, pero sí después. Exacto. De eso se trata. Además, es que muchas veces tenemos obsesión con gestionar las emociones en el momento del impacto, ¿no? Cuando estoy sintiendo ese miedo intenso o cuando exploto en una discusión. Y más importante que ese momento es el antes y el después. El antes para que eso no se dé o para que no se repita y el después igualmente. En vez de caer en la culpa o en el remordimiento, pues voy a ver cómo gestiono eso que me ha pasado. Bueno, hay otra que dice el miedo a la incertidumbre. Bueno, esto es muy amplio, pero sobre todo lo que yo diría aquí es que cuando decimos miedo a la incertidumbre es como si lo sacáramos fuera de nosotros, ¿no? Es como miedo a no saber qué va a pasar. Vale, ahí la pregunta es cómo te hace sentir a ti esa situación. ¿Qué es lo que se te mueve? El miedo a no ser capaz de controlar las situaciones, porque al final tenemos mucho amor a la seguridad, ¿no? Queremos la seguridad, el controlar las cosas, el saber cómo van a salir, dónde voy a ir, a qué hora y todo como muy controlado, precisamente porque hemos perdido esa capacidad de resolver las situaciones. Y entonces es como nos aferramos a que las cosas estén claras y yo sepa hasta cuándo o el trabajo que voy a tener, lo que me van a pagar y los gastos que me van a venir. Es como que necesitamos eso, pero porque conectamos con el miedo de ¿y si no soy capaz? ¿Y si me viene una crisis o una situación o una persona que me dice algo y no sé qué responder? Ahí es donde hay que ubicarse, ¿no? Porque cuando decimos miedo a la incertidumbre, es como, bueno, tengo miedo a la incertidumbre, miedo a los animales peligrosos o miedo a las alturas. Vale, pero ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Qué pasa cuando te encuentras en una situación de incertidumbre donde no sabes qué va a pasar, donde no hay ningún tipo de seguridad? ¿Qué se te mueve ahí dentro? Porque entrar ahí y sentir eso es lo que te va a permitir entender de dónde viene ese miedo y cómo gestionarlo, porque no es algo externo. O sea, porque fíjate, la tendencia sería, vale, si tengo miedo a la incertidumbre, la tendencia será a controlar, a tener las cosas claras y te puede generar conflictos cuando tú crees un plan y venga otra persona y te cambia el plan. Pues ahí ya tienes un conflicto seguro con la otra persona donde te enfadarás, le reclamarás, le reprocharás porque te ha destrozado el plan. Pero el problema no es la otra persona, el problema es
cómo tú te derrumbas cuando pierdes el control de la situación. Entonces ahí es donde hay que trabajar para que puedas, para que eso pueda cambiar y no vivas aferrado a que las cosas sean como tú las has planificado, como quieres que sean, y porque al final la vida es un cambio constante y, bueno, nos trae muchas sorpresas. Además, si tenemos ese miedo, pues lo más probable es que se nos repitan situaciones de incertidumbre hasta que lo trabajemos y lo sanemos. Y ya, la última pregunta dice, ¿cómo amarse tanto que nadie te destruya? ¡Wow! Mm. Eso, yo a mí, según escucho la frase, me imagino como, como una barrera a llegar, a saltar. O sea, como si ves una barrera delante de ti y dices, venga, que la voy a saltar, pero está tan alta que casi no ves ni la parte a la que tienes que superar, ¿no? O sea, es como unas expectativas sobre uno mismo tan fuertes, eh, porque no es amarte para entenderte y desde ahí construir y entender y aprender y continuar. Y entonces aparecen nuevos conflictos, nuevas interacciones con nuevas personas. Y entonces lo que he aprendido surge solo como una nueva herramienta y desde ahí voy viviendo y disfrutando de lo que vivo. Al final, eso es algo que, que sería como más real, ¿no? Porque venimos a este mundo y pues como otro montón de animales y cuando vemos, por ejemplo, nos fijamos en la sencillez que tienen otros animales, cuando tenemos mascotas, eh, si algunos habéis tenido mascotas y veis pues que te lo llevas a un sitio y ellos se adaptan y que vas a otro lado y pasa algo, se ponen nerviosos, pero estás tú ahí y muchas veces notan que estás acompañado, están los dos juntos y se adapta. Y en otras situaciones, pues si tienen miedo, se acerca y lo expresa. O sea, los animales son mucho, se nota cómo viven la emoción, cómo se van adaptando, cómo en la interacción del mundo de lo que surge, ellos se van manejando como pueden y a veces buscan ayuda, a veces lo, lo- digamos, lo manejan ellos como pueden y lo ves de una manera como muy natural, ¿no? Para poder vivir, para poder ir adaptándote a los conflictos que te vengan y ir disfrutando lo que puedas disfrutar porque viene y lo que no puedas disfrutar porque en ese momento pues es alguna situación dura, pues poder aprender de ello porque son situaciones en las que tú sientes, aprendes e incorporas a tu vida y se hace más rica, ¿no? La vida. Pero desde este punto, amarse tanto que nadie te destruya, ¿desde dónde lo estás haciendo, no? Qué presión tan fuerte, qué exigencia tan fuerte. Qué Yo te miedo diría, tan grande. qué miedo tan fuerte, ¿no? A que a que el amor se convierta en una barrera. El amor es una armadura, algo que no te ayuda a entenderte a ti con los otros, con los conflictos que hay, con las interacciones, porque eso no va a dejar de haber. O sea, en la interacción con los demás, con el mundo, es así. Yo tengo hambre y al final arranco la pera del árbol, ¿le sentará mal o le sentará bien? Me lo planteo. Tengo que otros comen carne y el animal hay que sacrificarlo. Estamos en este mundo en el que interaccionamos, que en esa interacción hay conflictos. Y hay conflictos en el mismo hecho de comer, de dormir, de tener un espacio para vivir, de tener que trabajar para... No tengo trabajo, no. Es una interacción continua, eso va a estar ahí. Pero si ese aprendizaje y ese trabajo lo estamos dirigiendo hacia, o sea, el motor es el miedo, entonces entra el miedo ese, entra a ese miedo a que me destruyan, a que me tengo que defender del mundo.
porque da igual cuánto te ames. No es la intención. La intención es que tú empieces a entrar a eso, a ese motor emocional. La emoción es un motor y el motor de este momento es el miedo a que te hagan daño. ¿De dónde viene eso? ¿En qué momento has sufrido tú para tener que cerrarte? Amarte, pero para cerrarte, para hacerte fuerte. La debilidad, sentirte débil te hace sentirte tambalearte. Pues entonces entra en esa sensación. En algún momento a lo mejor has sentido debilidad y no has sabido gestionarlo y no has aprendido de eso. Y entonces al no aprender de eso, vuelve a este momento y desde la mente lo encajamos y lo estructuramos. Si me amo, si yo tengo autoestima, si yo me refuerzo, entonces nadie puede hacerme daño. Pero desde ahí no tiene sentido desde el mundo emocional. Desde el mundo emocional estás tú, cómo sientes y cómo te entiendes con esa interacción, con el conflicto. Si cuando tú empiezas a entrar en el conflicto, en aquello que ocurrió en algún momento y que te hizo sentir débil y vulnerable, entonces si empiezas a conectar con esa niña o ese niño que se sintió así, puedes volver a entender. Y desde ahí ese niño no tendrá la necesidad de protegerse. Y de hecho esa sensación de amor surge sola, esa autoestima surge sola. Cuando tú te aproximas a tu mundo emocional, cuando te entiendes mejor. No es necesario que intentes amarte. O sea, el amor te va a salir solo, lo vas a sentir, vas a notar ese cariño, esa ternura. No tienes que luchar porque nadie te destruya, sino empezar a conectar con eso que está moviendo a que te sientas así. Exacto. Esa es la mejor forma de amarse. Entrar en el miedo, entenderlo y, por supuesto, con la compañía de alguien, cuando hay un miedo tan grande, ¿no? A que te destruyan, pues alguien que nos acompañe. Eso también forma parte de amarse. Porque somos valiosos, porque tenemos que darnos permiso para pedir ayuda, para invertir en nosotros, tiempo, dinero y todo eso forma parte del camino. Así es que nada, con esto terminamos. Recordaros nuevamente que mañana estamos en Madrid, 6 de marzo, con la conferencia que hago con lo que siento y el sábado con los talleres de educación emocional Jaume Campos, el sábado todo el día, mañana y tarde, y después la fase 3 el día 21 de marzo. Así es que nada, os invitamos a que os paséis por allí. Bueno, tenéis que haceros reserva. Aquí tenéis el enlace para, aunque sea el viernes, es un evento gratuito. El sábado ya son talleres de pago, pero para cualquiera de los dos eventos hay que registrarse. Así es que ahí tenéis el enlace. También os podéis mandar un mensaje por privado. Y nada más, que esperemos que hayáis aprendido muchísimo, o por lo menos hayáis descubierto cosas nuevas en este conversatorio del miedo, que creo que ha estado súper, súper interesante y muy, muy valioso. Así es que nada, os invitamos también a que lo compartáis porque es información valiosa y muy necesaria. Así es que nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo mañana. Muchas gracias y esperemos que podáis venir mañana y podamos vernos las caras y trabajar y compartir ese espacio y todo. Y si te queréis compartir sensaciones, vivencias, también tendréis ese espacio con nosotros. O sea que es una muy buena oportunidad para estar con nosotros y experimentar pues ese espacio en común de 2 horas, ¿no? De hora y media, 2 horas, que va a ser la conferencia. Así que, nada, esperemos que algunos de los que habéis estado aquí escuchando nos veamos mañana. Muchas Sí, gracias. gracias, chao. Hasta luego.